Bien, señores, hoy vamos a hablar de otro de los cuasi contratos. Como hemos dicho en clases anteriores, hablar de los cuasis es un poco confuso. Ya no voy a tocar mayor cosa del derecho penal. Lo toqué únicamente porque estábamos hablando del ilícito civil. Y entonces era importante esa comparación. Ahí es donde usamos lo que es el derecho comparado, comparar una norma de una ley con otra norma de otra ley que pareciera lo mismo, pero tiene sus diferencias. Entonces, cuando veíamos el hecho ilícito, era necesario que pudiéramos establecer las diferencias entre lo que es el ilícito penal y lo que es el ilícito civil. Espero que hayamos logrado pues aclarar ese punto. Hoy estamos hablando de los cuasi contratos. Estamos hablando de los actos jurídicos que generan derechos y obligaciones sin que exista contrato. Por eso decíamos que parece contrato, pero no lo es. En la clase anterior ya comenzamos a ver esas diferencias, a entender por qué le llamamos cuasi contrato. En la clase de hoy creo que va a estar ya mucho más clara la diferencia entre lo que es un contrato y lo que es un cuasi contrato. Les decía yo a ustedes que en el caso del licenciado Rubén Contreras no lo vamos a encontrar de la manera que lo tenemos organizado nosotros en el programa. Eh, yo quisiera seguir la línea que siguió mi maestro, pero mientras no cambie el pensum voy a tener que ceñirme a esta. Rubén Contreras muy acertadamente incluye ya los cuasi contratos dentro del negocio jurídico, que realmente es ahí donde nosotros debiéramos de estar viéndolo, porque estos en realidad son negocios jurídicos. Y entonces, pues nos evitaríamos un montón de tiempo trasladarlos ahí al negocio jurídico, mientras no modifiquemos nuestro pensum, vamos a tener que seguir viendo esta clasificación, que no es que sea mala, pero la otra, la que sigue Rubén Contreras, que es la que sigue la Universidad Rafael Andívar, y me imagino la Universidad Francisco Marroquín, que van bastante avanzados, tienen pensum abiertos, los modifican cada vez que es necesario. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Sí? Para nosotros modificar el pensum es un problema de no acabar. Entonces, eh, los que quieran entrar a estudiar un poco más, esta institución la van a encontrar en el negocio jurídico, en el libro de Rubén Contreras. Así que, sin más preámbulo, pues hablemos sobre la gestión de negocios. La gestión de negocios la vamos a encontrar en el derecho civil, pero realmente donde la vamos a estudiar a más profundidad es en derecho mercantil. En derecho mercantil existe esa figura que se llama el gestor de negocios, que difiere mucho de lo que es el gestor de negocios en el derecho civil. En el derecho civil vamos a ver que el gestor de negocios es una persona que por su voluntad, sin que nadie se lo pida, sin que nadie se lo exija, se hace cargo de un negocio abandonado. En cambio, en el derecho mercantil vamos a ver que el gestor de negocios es una persona a la que se le pide algo. Cuando nosotros vamos a las oficinas estatales, por ejemplo, vemos las grandes colas y, bueno, por ahí se nos aparecen algunas personas que dicen que son gestores autorizados. Esas personas, uno les encomienda el, la gestión que uno quiere realizar
Ellos tienen en algunos lugares incluso sus propias ventanillas y pues obviamente las cosas salen mucho más rápido con ellas. Entonces, nosotros los contratamos para que ellos en nuestro nombre lo puedan realizar las gestiones administrativas que nosotros teníamos que realizar. Pero aquí hay una petición. En cambio, en la gestión de negocios, en el derecho civil, no hay ninguna petición. Aquí, la persona que se va a hacer cargo de un negocio abandonado es la persona que, por su voluntad, decide ayudar a una persona, ayudar a otra persona que ha dejado un negocio abandonado. Es decir, el gestor de negocios en el derecho civil actúa algo así como un buen samaritano, ¿verdad? Vamos a ver realmente cuál es esa función. Para entender lo que es la gestión de negocios, pues vamos a ver el artículo 1605, que tiene ahí más o menos la definición, ahí se avisora la definición de lo que es el gestor de negocios. Dice, el que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro. Bueno, bastante incompleta la definición, el que sin convenio se hace cargo de los negocios de otro. Tendríamos que agregar los negocios abandonados de otro, porque la única manera como nosotros podemos meternos a los negocios de otra persona sería porque la otra persona nos lo pida. Y entonces aquí ya no estamos hablando del gestor de negocios. Para que exista una gestión de negocios, esa actitud de la persona que se va a hacer cargo del negocio lo hace porque hay un negocio que quedó abandonado, un negocio que el dueño no puede atender por algún motivo. Y entonces, cuando hablo del dueño, entramos precisamente a lo que nos señala el esquema como el elemento personal. El elemento personal, el dueño y el gestor. Vamos a encontrar esas dos figuras en esta institución. El dueño del negocio, ese negocio que va a quedar abandonado, luego explico en qué consiste eso, y el que se va a hacer cargo de ese negocio, que es el gestor. Para ser gestor se requiere de tener algunas calidades, como por ejemplo, hay que tener una capacidad civil, es decir, ser una persona mayor de edad, en el pleno goce de sus facultades civiles. No puede una persona menor de edad hacerse cargo, aunque sea una persona menor de edad de las que ya vimos que pueden hacer algunas cosas por sí mismos, los incapaces relativos. Aquí tiene que ser una persona mayor de edad. ¿Por qué? Porque va a adquirir obligaciones, también derechos. Por los derechos no hay problema, los puede ejercitar cualquier otra persona que lo represente a él, pero aquí estamos hablando ya de algo que debe, y la ley lo dice, el gestor de negocios debe actuar de una manera personal. Y para actuar de una manera personal hay que tener capacidad civil. Tiene que ser uno mayor de edad. Eh, esa capacidad que nos da la ley no es suficiente para ser un gestor de negocios. Eventualmente tiene que tener capacidades especiales o aptitudes para hacerse cargo del negocio. Cuando yo hablo de capacidades especiales, eventualmente deben ser capacidades muy, muy específicas. Por ejemplo, como abogado, yo puedo hacerme cargo de un negocio abandonado de otro abogado. Cuando hablo de negocio abandonado, estamos hablando de una persona que por algún motivo no puede realizar su asunto
por muchos factores. Vamos a ver algunos. Como en el caso del abogado, decía yo, hay un abogado, amigo mío, que sale de viaje y tiene algunos casos que está litigando. De repente le notifican de un proceso, una cuestión urgente, y el abogado no se sabe ni por dónde diablos anda, ni la secretaria sabe a dónde se fue, solo sabe que se tomó unos días de descanso. Me llama y me dice, mire, licenciado, fíjese que nos vino una notificación, pero el licenciado no está en Guatemala y no lo podemos localizar. ¿Qué hago? Es lo que le digo, mire, no tenga pena, mándenme la notificación, quiero ver de qué se trata. La leo, veo que tengo que impugnarla, es decir, es lo que debiera de hacer el abogado que en ese momento no está, que dejó su negocio abandonado, virtualmente abandonado, si se fue teniendo un proceso o varios procesos en litigio, pues como no sabe uno cuándo le van a notificar, nuestros tribunales están tan llenos de trabajo que nos notifican a los meses de algo que debía de ser notificado, según la ley, en 24 horas, por ejemplo. Una resolución de un juez que debe resolverla en 24 horas, 48 horas, 3 días, que son básicamente los plazos que señala la ley, no la van notificando hasta dentro de 6 meses. Entonces uno a veces se confía y se va, y la mala suerte en esos días, cabal, le notifican a uno, ¿no? Entonces leo la notificación, veo que hay que impugnarla o plantear alguna excepción o plantear algún recurso. Y entonces lo hago. Presento la impugnación al juzgado y en el memorial al final agrego en auxilio del abogado, que es el que tenía que hacerlo. Entonces pongo que lo estoy haciendo en la parte del auxilio a ruego del abogado. Aunque en ese momento el abogado, el otro, no me está rogando nada, que no sabe nada, ni siquiera sabe que le están notificando algo, pero yo me estoy haciendo cargo de su negocio abandonado. Luego tratamos de localizarlo y al final pues le avisamos, mira vos, te vino una notificación y todo, pero yo ya la evacué y la evacué de esta manera. Cuando llegues a Guatemala, pues ahí la arreglas, ¿verdad? Y la otra palabrita mágica, y después nos arreglamos nosotros, ¿verdad? Eso lo voy a explicar también y van a ver, ahorita suena feo, pero tiene su razón de ser. Entonces, auxiliar a este abogado que dejó su negocio abandonado, tengo que tener una capacidad especial, es decir, tengo que ser abogado y tengo que ser abogado colegiado activo. Si no soy un abogado colegiado activo, no puedo actuar. Entonces, para poder ser gestor en ese momento, tengo que tener esa capacidad de ser abogado. De lo contrario, no podría. Y eso vale para cualquier otro ejemplo. Una aptitud, cuando estamos hablando de aptitudes, aquí ya no estamos hablando de la capacidad especial que se debe tener, como en el caso del ejemplo anterior. Cuando estamos hablando aquí de la aptitud, es saber hacer las cosas que hacía el otro. Si yo tengo mi terrenito ahí en el oriente de la República, me dedico a criar ganado, y a la par mía hay un señor que siembra tomate. Es decir, ya son dos actividades agrícolas totalmente diferentes. Yo sé de ganado, pero no sé de agricultura. Y entonces, si la persona que es dueña de esa producción de tomate por algún motivo se enferma, se lo llevan preso, se desaparece, no sabemos dónde está,
Y entonces yo, como buen samaritano, decido ayudarlo, decido hacerme cargo del negocio para mientras él aparece o nombra a otra persona para que se haga cargo. Entonces, ahí es donde entra precisamente lo que es la gestión de negocios, hacerse cargo de un negocio que quedó abandonado. El negocio abandonado en este caso, pues es esa plantación de tomate. Si no se atiende, se va a arruinar, se va a perder. Entonces, yo para querer ayudar a mi amigo o a mi vecino, que no sea necesariamente mi amigo, me hago cargo de esa plantación de tomate. Pero para eso tengo que tener aptitudes, tengo que tener conocimiento. Y yo no sé absolutamente nada de agricultura. Si fuera una finca ganadera, no hay ningún problema. Yo sí conozco de ganado y me puedo meter perfectamente a ese rubro, pero no puedo meterme a algo que no sé. Eso tendría que hacerlo alguien que sí sabe de eso. Pero me queda todavía la posibilidad de contratarme a alguien para que lo haga. Es decir, yo tomo las riendas del negocio, busco a algunas personas que sí saben, o a una, no sé cuántas sean necesarias, y le digo, mírese, ayúdenme con esa plantación, pues. Y esta persona me va a ir diciendo qué es lo que se necesita, hay que comprar fertilizantes, hay que comprar, bueno, todo lo que se necesite para que esa plantación produzca y llegue a feliz término. Entonces, ahí yo me voy a meter a auxiliar al vecino que dejó su negocio abandonado. Ponía en clase el ejemplo en clases anteriores, el ejemplo de, una, de una señora que llega a examinarse con su hijo. Eso me ha ocurrido muchas veces. Muchas señoras que no tienen con quién dejar su hijo llegan al examen y ponen al niño ahí en un escritorio que esté vacío a garabatear, a lo que pueda hacer, ¿verdad? Que no moleste, eso es todo, y que la deje trabajar. Y entonces la señora se pone a trabajar y de repente le da un ataque, se desmaya y tenemos que llamar a que le den el auxilio. Se la llevan al hospital de emergencia, pero el niño se queda ahí. Es decir, al niño no se lo pueden llevar. Entonces, ese niño se queda, sí, temporalmente, digámoslo, abandonado. Ese es el negocio de la señora. Es decir, se oye feo hablar de negocio en el caso de un niño. Hablemos de un asunto jurídico. Es decir, la responsabilidad de la custodia de ese menor es de la señora. Sin embargo, por la emergencia, pues una de las compañeras decide quedarse con el niño y dice, no, mire, yo lo voy a atender mientras ella sale de su problema y se lo lleva a su casa, le da de comer, lo atiende como debiera hacerse. Bueno, esa persona está actuando como una gestora de negocios. Es decir, se está haciendo cargo de un negocio abandonado. En este caso, el negocio abandonado es el niño que se quedó ahí prácticamente desamparado y lo va a atender hasta que aparezca algún familiar, el papá, o que la señora se le den de alta en el hospital. Y entonces, en ese momento, pues entrega al niño, pero lo ha cuidado, lo ha atendido. Entonces, luego vamos a ver cómo eso puede convertir a una persona en acreedora y a otra en deudora, porque aquí va a haber consecuencias jurídicas, pero eso es hacia dónde vamos. Entonces, para ser gestor se necesita, decíamos, una capacidad civil, eventualmente una capacidad específica o aptitud para el negocio.
Y yo tal vez le agregaría el gestor de negocios, aparte de, de esto que señalábamos, debe ser también una persona solvente, porque vamos a ver que dentro de las obligaciones del gestor de negocios está el pagar los daños y perjuicios que pueda causar en el ejercicio de la gestión. Entonces, una persona que no tenga solvencia económica o que esté en quiebra y sea, como dice la ley, una persona fallida, es una persona que no va a poder cumplir con esas obligaciones, por lo tanto, tampoco va a poder ser un gestor de negocios. El elemento objetivo puede ser cualquier cosa. El asunto jurídico. ¿Qué va a ser ese asunto jurídico? Es cualquier cosa. Por eso cuando hablábamos de esta institución, decíamos que esta institución debía estar en el negocio jurídico, que es ahí precisamente donde cae. Porque aquí el asunto jurídico va a ser cualquier cosa. Eh, Miren, hablábamos de la plantación, hablábamos de que podría ser una tienda, hablamos de que podría ser un niño abandonado. Es decir, el asunto jurídico puede ser cualquier cosa, siempre y cuando sea lícita, ¿verdad? Es decir, si hay un puesto de venta de marihuana en un lugar y el tipo sale huyendo porque llega la policía y queda abandonado el estanquillo, no sé cómo le llamen a eso, no va a llegar uno a hacerse cargo de la venta de la marihuana, ¿verdad? Eso no solo es ilegal, sino que es estúpido también, ¿verdad? Pero valga el ejemplo, es decir, estamos hablando de un negocio jurídico y cuando hablamos de un negocio jurídico estamos hablando de un negocio que es lícito y además posible, ¿verdad? Eh, Dentro del elemento objetivo, pues el asunto al que se va a hacer cargo uno, pues no lo podemos enajenar. Es decir, en el caso de la plantación de tomate, que yo les comentaba en el ejemplo anterior, no es mío. Por lo tanto, yo no puedo enajenarlo. No puedo constituir sobre él ningún gravamen y tampoco una limitación. Es decir, no puedo usar esa plantación para sacar mi préstamo en el banco y dar como garantía la plantación, ni tampoco puedo constituir servidumbres sobre ese terreno porque no es mío. En el tema de la prohibición de enajenar hay una excepción que la vamos a ver más adelante, pero explico un poco. Cuando esa plantación de tomate yo me hago cargo de ella, ya está el fruto y el fruto está de corte, lo cortamos y luego ¿qué hacemos con él? Tengo prohibición de enajenar, es decir, yo no lo puedo vender, pero si no lo vendemos se va a podrir. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si aún no tengo contacto con el dueño del negocio, pues entonces debo comparecer ante juez competente en una acción que debe ser resuelta de inmediato. El juez debe resolver de inmediato, analiza el caso y ve que efectivamente esa plantación, si no se vende, se va a arruinar totalmente y entonces no valió la pena haberla cuidado. Entonces, el juez va a autorizar la venta y le va a poner al gestor como obligación que el dinero que, que se obtenga de la venta se debe de depositar. Incluso le va a autorizar al gestor de negocios que abra una cuenta de la gestión de negocios que está realizando y entonces todo el dinero que se consiga de la venta se va a ingresar a esa cuenta bancaria. Cuando aparezca el dueño y se le tenga que entregar cuentas, pues entonces ahí ya se le va a indicar, mire, se vendió y el dinero está en tal cuenta de tal banco y entonces puede retirarla, ¿verdad? Que es su dinero.
no es el dinero de uno. Entonces, la prohibición de enajenar, ese es un mandato legal. Se puede obtener una orden judicial para vender y solo de esa manera se puede hacer, porque lo que estamos buscando ahí es hacer algo en beneficio de la persona que dejó el negocio abandonado. El elemento formal, bueno, aquí primero vamos a tener que dar aviso, porque tenemos que informarle al dueño del negocio que nos vamos a hacer cargo de su negocio. Y luego el dueño del negocio tiene que contestar el aviso y decirnos, sí, no hay ningún problema, hágame el favor, después nos arreglamos. Bueno, aquí es donde muchas veces la gente suele confundir lo que es el cuasi delito con el contrato. Aquí no hay un contrato. Aquí lo único que se está es dando el aviso para que la persona sepa que uno se hizo cargo del negocio. Cuando el dueño del negocio recibe el aviso, el dueño del negocio le contestará a uno y le dirá, muchas gracias, pero fíjese que yo voy a mandar a otra persona que se haga cargo del negocio, así que le agradezco mucho por su interés, pero no. Si el gestor de negocios ha realizado algún gasto, como vamos a ver más adelante, por emergencias, pues entonces pues le preguntará, ¿verdad? Mire cuánto le debo y le pagará. Si no es así, recordemos de la otra institución que ya conocemos, que es el enriquecimiento sin causa. Es decir, el dueño del negocio abandonado no se puede enriquecer indebidamente. Si alguien hizo algo y gastó por comenzar a ayudarlo, tiene que reconocerle los gastos que haya realizado. Y la otra situación es no encontrar a la persona, es decir, no hay a quién darle aviso. Entonces, si no tenemos a quién darle aviso y es necesario atender ese negocio, pues entonces vamos a comparecer ante juez competente. Va a ser un juez de primera instancia civil al que le vamos a solicitar, bueno, le vamos a dar el aviso de lo que ocurrió, es decir, el negocio ahí quedó abandonado, necesita que alguien lo cuide, se haga cargo de él, y entonces el juez, atendiendo a las circunstancias, podrá autorizar y le podrá decir, mire, continúe con esa gestión. Pero podría decir que no, ¿verdad? Si el juez dice que no, pues entonces ahí sí uno se tiene que separar, ¿verdad? Y ver cómo las cosas puedan perderse, pero no puede uno meterse a un negocio en donde a uno le están diciendo que no. Por emergencia uno puede hacerlo, pero inmediatamente debe dar el aviso. Esa es una obligación sine qua non para poder continuar con la gestión de negocios. En cuanto a los requisitos, ¿qué requisitos son necesarios para poder ser gestor de negocios? Primero, tiene que ser un negocio ajeno. No puede ser el negocio de uno. A mí me ha tocado ver a lo largo de mi carrera profesional dos casos en donde el abogado no debe haber sido alumno mío, pero no sé alumno de quién fue, porque tampoco creo yo que haya sido alumno de Rubén Contreras, ni de Vladimir Aguilar, ni de Chente Roca, que éramos los que dábamos las clases de Derecho Civil. Probablemente de alguno de los profesores nombrados a término, que se meten a dar clases que no conocen. Porque encontré dos escrituras en las cuales el padre de un menor de edad actuaba como gestor de negocios de su menor hijo.
Y entonces dice uno, bueno, ¿y este abogado por dónde pasó? El, el padre de un menor de edad no puede actuar como gestor de negocios. Uno de los requisitos fundamentales es que el negocio sea ajeno y el hijo no es ajeno, es hijo de él. Entonces no va a actuar como gestor de negocios, sino que él va a actuar en el ejercicio de la patria potestad. Uno de estos casos, se los comento así muy rápidamente. El abuelo le dona al menor un bien inmueble, una casa, y el papá va con el abogado y le consulta porque saben que no pueden eh, hacer un contrato entre el abuelo y el menor de edad, porque es menor de edad. Eso por lo menos sí le quedó claro al abogado. Y entonces le dice, no, mire, aquí hay que hacer una gestión de negocios. Bueno, y la gente le dice, está bien, ¿verdad? La gente no sabe. Se supone que el que sabe es el abogado. Y entonces hizo la escritura en donde hace comparecer al padre recibiendo en nombre de su hijo la donación, pero lo hace como gestor de negocios, cuando realmente lo que tenía que hacer era aceptar para su hijo la donación, pero en el ejercicio de la patria potestad. Si me lo preguntan, ese negocio es nulo. Ese contrato de donación es nulo, porque la persona que está actuando no está actuando con la calidad de vida. La calidad con la que tenía que actuar era como el padre del menor, pues en el ejercicio de la patria potestad y nunca como gestor de negocios. Si a uno de mis hijos le donan una casa y son ellos mayores de edad, yo no puedo actuar en el ejercicio de la patria potestad porque ya están emancipados, porque ya son civilmente capaces, porque ya pueden ejercitar derechos y cumplir obligaciones por ellos mismos. Ya no necesitan de mi representación. Por lo tanto, no puedo actuar en el ejercicio de la patria potestad. Pero si mi hijo no está en el país o no está en condiciones para poder comparecer a recibir la donación, entonces lo hago yo, pero ya no como el padre en el ejercicio de la patria potestad, sino que ahí sí lo puedo hacer como gestor de negocios. Gestor de negocios de mi hijo mayor de edad. Pero si es menor de edad, no puedo ser gestor de negocios. Ahí tengo que actuar en el ejercicio de la patria potestad. Entonces, eso debe quedar bien claro, cuándo se puede actuar o no en una gestión de negocios. Y la ley es bien clara, lo vamos a ver más adelante, dice que el negocio tiene que ser un negocio ajeno. Además, debe ser en interés del dueño. Es decir, yo no me voy a meter a una gestión de negocios que al dueño no le interesa o que no quiere que yo me meta a eso, pues debe ser siempre en interés del dueño, no en mi interés. Yo ya sé como estudiante de derecho cuáles son las obligaciones que tiene el gestor. Bueno, lo voy a saber ya al terminar la clase y cuáles son los derechos. Y uno de los derechos que tengo es que me paguen, ¿verdad? Que me remuneren por la gestión de negocios. Y entonces digo yo, chica, me voy a meter a ser gestor de negocios, pero ahí no estoy pensando en el interés del otro, estoy pensando en mi propio interés. Y por lo tanto, si no es mi propio interés, perdón, si es mi propio interés, no el interés del dueño del negocio, entonces puedo actuar con mala fe. Y uno de los requisitos para que la gestión de negocios se pueda dar dentro del marco jurídico es que
además de que sea en interés del dueño, debe haber buena fe. Es decir, lo que yo haga por la otra persona, lo estoy haciendo de buena fe, sin ningún interés más que el de ayudar, sin ningún interés más que en que la persona que dejó el negocio abandonado no se vaya a ver afectada, no pierda en su negocio, no vaya a sufrir daño, no vaya a sufrir pérdidas. Además, debe ser un acto espontáneo. Debe nacer de mi voluntad, no porque me lo están pidiendo, no porque me lo estén exigiendo. Tiene que ser espontáneo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el tema de, y aquí hay uno de mis alumnos bomberos, lo sabe perfectamente, un bombero es una persona que no actúa por espontaneidad, actúa porque está dentro de las obligaciones que tiene por el hecho de ser bombero, o como el policía. El policía no arriesga su vida porque es un superhéroe. El policía se mete a los trancazos cuando los hay porque esa es su profesión, a eso se dedica. Si ustedes le preguntaran a un policía si a él le gusta meterse a un problema donde puede perder la vida, lo más probable es que le diga que no. ¿Y entonces por qué se mete? Porque tengo que alimentar a mi familia. Y porque no encontré trabajo en otro lado. Porque el único trabajo donde yo podía estar era en la policía. Y por eso soy policía. Desde luego, debe tener toda esa mística que se supone que deben tener los servidores públicos. Y bueno, todo lo que se pueda decir. Pero no es por espontaneidad, es porque está trabajando. Entonces, una persona que trabaja en una institución en la que presta de alguna manera servicios públicos que lo puedan llevar a hacerse cargo de un negocio abandonado, pues no puede constituirse como un gestor de negocios. Si el niño ese del ejemplo, en lugar de llevárselo a una de las compañeras de la señora que se fue al hospital, se lo llevan los bomberos, los mismos bomberos que se llevaron a la persona en estado inconsciente al hospital, se pueden quedar con el niño. Y como la persona pues no va a estar mucho tiempo en el hospital, no es necesario mandarlo a una casa de atención para los niños. Ellos pueden hacerse cargo. De hecho, a mí y a ustedes seguramente nos ha tocado ver en alguna ocasión enfermeras, bomberos, a veces policías, con un niño que quedó abandonado y ahí lo tienen, ahí lo cuidan y todo, y entonces solo están a la espera de dos cosas. Una, que la persona responsable del niño aparezca y se lo entrega, o la otra, pues entregarlo ya a donde corresponde. Pero para eso podría tardarse unos días y cuidar al niño, ¿verdad? Cosas que ocurren. Ellos no pueden ser gestores de negocios, porque aunque nazca de su corazón hacer algo así, no están actuando por espontaneidad, sino que lo están haciendo en el ejercicio de su profesión. Entonces, un bombero, un policía, una persona de estas, un soldado, es decir, gente que se hace cargo de negocios abandonados, no pueden ser gestores de negocios si lo están haciendo dentro de la profesión que ejercen. Sin ánimo de lucro, no, la gestión de negocios no es para ganar,
Es decir, Manuel, ¿qué nos pasó? Perdón, Lick, fíjese que por alguna razón, lo voy a poner. Bien, entonces hablábamos del ánimo de liberalidad. Pido disculpas porque hubo un corte de energía, así, de esos que duran segundos, pero me sacó de la clase, pero ahí estamos de nuevo. Entonces, les decía yo a ustedes que cuando estamos hablando del ánimo de liberalidad, estamos hablando precisamente sobre la, la acción similar, les decía yo a ustedes, a la del buen samaritano, aquel que encuentra a una persona herida, un judío, al que muchos judíos lo vieron ahí en la carretera, parece que lo habían asaltado, según lo que se puede desprender de la lectura. Está golpeado, ensangrentado, ningún judío lo ayuda, siendo el judío, hasta que pasa un tipo de Samaria, un samaritano, que lo ayuda, lo lleva incluso a una fonda, le dice a la persona, mire, cuídelo, dele de comer, le dejo este dinero y cuando regrese, que tengo que volver a pasar por aquí, pues entonces miramos cómo está el tema de los gastos y yo me hago cargo de pagarlos. Ese es un gestor de negocios. Ahí tenemos el ejemplo clásico del gestor de negocios. Ese samaritano no tenía ninguna obligación con este judío. Lo que es más, la parábola esta nos refiere a que el, el judío y todos los judíos que pasaron por el camino y no lo ayudan, tenían la obligación de hacerlo, porque es un hermano el que está ahí tirado, pero nadie lo hace. Se asemeja mucho a la realidad, ¿verdad? ¿Y quién lo hace? Una persona a la que los judíos no quieren. Es decir, los judíos ven como menos a los samaritanos, los desprecian. Y sin embargo, uno de estos es el que se hace cargo de un hermano de ellos. Esto es una gestión de negocios, un acto de liberalidad. Es un negocio ajeno. Si el samaritano no tiene nada que ver con ese judío que está en la calle tirado, lo ayuda en interés del judío, no en interés de él. Al samaritano de nada, es decir, no gana nada con hacerle ese favor. No, no por eso lo van a querer los judíos, es decir, siempre lo van a seguir despreciando. Lo hace de buena fe, es decir, no tiene ningún interés en conseguir nada de ese judío que está tirado en la carretera. Es decir, de hecho, le robaron todo, no le dejaron absolutamente nada. Nadie le pide que lo haga. De él nace, de su corazón nace ayudarlo. No sabe ni quién es, no sabe si es el hijo del rey y que por ayudarlo le van a pagar una buena cantidad de dinero. No, sencillamente no, ni sabe quién es esa persona, solo lo ve ahí con una necesidad y se hace cargo de él. O sea, no hay un ánimo de lucro y con ánimo de liberalidad. De su bolsa está pagando los daños, es decir, la curación, la comida, el hospedaje. Y todavía dice, cuando pase de vuelta, voy a pagar la diferencia, pues.
O sea, en ningún momento está diciendo, y cuando yo regrese voy a pagarlo, y luego de eso a buscar al rey, al papá de esta persona, a los hermanos, qué sé yo, y a cobrarles por todo lo que hizo. Es decir, en ese momento él no piensa en eso, sencillamente hay un ánimo de liberalidad. Vamos a ver eso ya al tenor de la ley. Veamos los efectos jurídicos de la gestión de negocios. Dentro de las obligaciones del gestor, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué obligaciones tiene el gestor? Bueno, primero, dentro de los requisitos lo mencionábamos y decíamos que debe realizar la gestión de buena fe y con diligencia. O sea, no solo basta la buena fe, también hay que ser diligente. Todo eso lo encontramos en el artículo 1605. Ahí casi que lo encontramos todo. Dice, el que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Bueno, de último dice, cesará la gestión desde el momento en que el interesado o quien lo represente se persone en el negocio. Entonces, cuando le dicen, usted ya no tiene por qué seguir haciendo nada, porque yo me voy a hacer cargo, voy a mandar a alguien que se haga cargo. Mientras tanto, dice que el gestor de negocios debe actuar de buena fe, debe actuar diligentemente y debe actuar siempre en beneficio del dueño del negocio. El artículo 1607, este es uno de los artículos más importantes que vamos a encontrar en el código, dice que el gestor queda sujeto en el ejercicio de su gestión a las obligaciones y responsabilidades del mandatario en lo que sean aplicables. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en lo que es el cuasi contrato y el contrato. Aquí estamos hablando de una declaración unilateral en la que una persona, por su sola voluntad, se hace cargo del negocio de otra, sin que exista un convenio, sin que exista un contrato. Pero la consecuencia de esa acción genera derechos y obligaciones, como los generaría un contrato, sin serlo. ¿Por qué decimos que no hay contrato? Porque aquí no hubo un acuerdo de voluntades, no hubo un convenio. Les ponía el ejemplo del samaritano, que es el ejemplo donde se reúnen todos estos requisitos. Él no hace negocio con nadie, sencillamente decide actuar. Pero en nuestro tiempo, en nuestro derecho, ya aquí estamos hablando de dos momentos, el momento de la Biblia y el momento actual. Aquí, esa actitud asumida por el gestor de negocios lo convierte en acreedor y al dueño del negocio lo convierte en deudor, sin que exista un acuerdo de voluntades. ¿Y por qué decimos que aquí nacen derechos y obligaciones? Es porque si regresamos al enriquecimiento sin causa, vemos que nadie se puede enriquecer indebidamente en perjuicio de otro. El gestor de negocios le va a dedicar tiempo, probablemente le va a tener que meter plata, le va a tener que, bueno, es decir, va a tener que hacer lo que haría otra persona por la que cobraría. Entonces, él tiene derecho a cobrarle al dueño del negocio por la gestión, pero específicamente por los gastos. Entonces, eso lo convierte a él en acreedor.
y la obligación que tiene el dueño del negocio abandonado de pagarle gastos, de pagarle honorarios, vamos a ver que también tiene que pagarle honorarios, de responsabilizarse por todo lo que haga el gestor, incluso pagar daños y perjuicios que se tengan que causar o se hayan causado en su beneficio. Aparte son los daños y perjuicios que cause el gestor de negocios por negligencia, que los daños, perjuicios, responsabilidades que debe tener el dueño del negocio por el ejercicio de la gestión. Entonces, el gestor de negocios se convierte en acreedor y al convertirse en acreedor, convierte en deudor al dueño del negocio sin que exista un acuerdo de voluntades. Es decir, el solo hecho de gestionar convierte a la persona que dejó el negocio abandonado en deudor. Es decir, va a tener que cumplir obligaciones. Lo vamos a ver dentro de un momento cuando veamos las obligaciones del dueño del negocio. Entonces, el artículo 1607 dice que cuando se ha aceptado la gestión de negocios, el dueño del negocio tiene que cumplir tal y como lo establece la ley en el tema del mandato. Pero también el gestor de negocios tiene que cumplir tal y como lo establece la ley en el contrato de mandato. Entonces, cuando se da el aviso de la persona, el dueño del negocio, puede asumir dos actitudes. Una es aceptar el negocio. Decir, mire, sí, muchas gracias, continúe con él. Y en ese momento es donde entra en vigencia, entra a la palestra del artículo 1607, que van a nacer derechos y obligaciones similares a los del contrato de mandato. Pero no dice la ley que se convierte en un contrato de mandato, porque no hay contrato de mandato. El contrato de mandato nace desde el principio, desde el momento en el que una persona va a hacerse cargo de los negocios que le encomienda el mandante. Pero aquí no hay un mandante, ni hay un mandatario, sino que aquí lo que hay es un gestor, una persona que actúa, y el dueño del negocio, que van a seguir siendo el gestor y el dueño del negocio. Aquí no va a cambiar la figura y no se va a convertir en un mandato. Entonces, vemos que aquí la ley nos diferencia lo que es el gestor de negocios y lo que es el mandatario. Son dos cosas distintas, son dos instituciones totalmente diferentes. Pero los derechos y las obligaciones, dice la ley, serán similares a las obligaciones y los derechos del mandante y del mandatario. El artículo 1608, complementando esto, establece que cuando dos o más personas tomaren a su cargo la gestión de negocios de un tercero, su responsabilidad será solidaria. Y el 1609 termina diciendo, el juez apreciará para fijar la amplitud de la responsabilidad las circunstancias que indujeron al gestor a encargarse de la gestión. Entonces, si dos personas se hacen cargo de la gestión, son solidariamente responsables. Pero el juez es el que va a determinar hasta dónde la responsabilidad de cada uno, cuál es la magnitud de esa responsabilidad. No cambiar el giro del negocio. El artículo 1610 dice que el gestor responderá del caso fortuito, fíjense bien, del caso fortuito,
cuando verifique operaciones distintas del giro habitual de los negocios del dueño, cuando hubiere pospuesto el interés de este al suyo propio o cuando inició la gestión contra la voluntad manifiesta o presunta del dueño. Cesa la responsabilidad del gestor por caso fortuito si prueba que habría sobrevenido igualmente, aunque se hubiera abstenido de la gestión. ¿A qué se está refiriendo esta norma? Sabemos nosotros que la responsabilidad se extingue por caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, aquí la ley nos está diciendo algo diferente. Nos está diciendo que si el gestor de negocios cambia el giro del negocio y acaece algo fortuito y el negocio pues no funciona como este esperaba y causa daños al gestor, no se va a liberar por caso fortuito. Porque aquí la obligación es no cambiar el giro del negocio. Si en esta plantación de tomate, por ejemplo, vengo yo y digo no, la plantación de tomate no, porque ahorita hay mucha gente sembrando tomate y va a estar muy barato. Entonces yo quiero ayudar al dueño y digo, no, siembren melón. Arrasen con toda la plantación de tomate y siembren melón. Bueno, y de repente viene un caso fortuito que podría ser un hongo al melón y que toda la plantación se muera. Entonces, al momento de rendir cuentas, el gestor de negocios no puede eximirse de responsabilidad diciendo fue un caso fortuito, porque cambió el giro del negocio sin que se le hubiera autorizado. Lo hizo porque él creyó que así era mejor para el dueño. No obstante que actuó de buena fe, tenía prohibido hacerlo por ley. Pero si el dueño del negocio se lo hubiera autorizado, pues ahí no habría ningún problema. Pero si no se lo autorizó, sino que de él nació hacerlo, aunque haya sido de muy buena fe, va a tener que responder por los daños. Porque probablemente ese hongo mata al melón, pero no hubiera tocado al tomate, que aunque sea barato, pues no le hubiera generado pérdidas al dueño del negocio. Haber cambiado el giro del negocio hizo que eso ocurriera. Entonces, solamente se puede utilizar, dice esta norma, el caso fortuito si uno demuestra que lo mismo hubiera pasado aunque se quedara la otra plantación. Imagínense que tengo sembrado el tomate y ya el INSIBUME nos dice que va a haber una helada terrible en la parte esa de la fragua y todo eso donde se siembra tomate y se siembra también melón. Y entonces, esto es inusitado, ¿verdad? Que dijeran que va a nevar en Zacapa, ¿verdad? Bueno, pero el INSIBUME nos ha advertido que va a haber un frente frío que va a bajar la temperatura y que va a quemar las plantaciones de tomate. Es decir, el tomate no va a superar ese frío. Y entonces viene esta persona y dice, a la chica, y este amigo tanto que sembró aquí, gastó y todo, el melón aguanta más. Y siembra melón, es decir, dice, viene, quitemos las matitas de tomate, todavía están pequeñas, y sembrémosle melón. Le siembran el melón y no aguanta tampoco las bajas temperaturas. Ahí puede demostrar que ese caso fortuito, es decir, esa helada que no se esperaba, iba a matar al tomate igualmente.
y que él trató de alguna manera de salvaguardar un poco los intereses del dueño del negocio, pero igual la plantación se murió. Entonces, por eso dice que el gestor responderá del caso fortuito cuando verifique operaciones distintas del giro habitual. A menos que ocurriera eso que les comentaba. Y desde luego, ¿por qué hizo esto? Dice la misma norma, lo hizo en interés del dueño, porque él sencillamente se pudo haber cruzado de brazos. Y decir, bueno, si se pierde, que se pierda, ¿verdad? Pero no, él hace todavía un intento por querer ayudar al dueño del negocio y hace cosas que están fuera del giro del negocio, pero igualmente desaparece la plantación. Entonces, a eso se refiere precisamente el artículo 1610 en el tema de no cambiar el giro del negocio. Dar aviso lo antes posible, 1606. Yo diría que esta es la primera obligación del gestor de negocios. Sin embargo, miren, el artículo 1606 dice, el gestor debe dar aviso de su gestión al dueño tan pronto como sea posible y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. Me voy a tener ahí un momento. El terreno de mi vecino está a orillas del río y el río está creciendo y las vaquitas que quedaron ahí en ese terreno se van a ahogar. Entonces, yo que tengo mi ganado a la par de él, lo que hago es sacar mi ganado de ese lugar y llevarlo a tierras altas, a donde no llegue el río. Pero no voy a dejar las vacas de mi vecino. Es decir, a mí qué me importa si se ahogan ahí, que se queden. Entonces, a mí no me cuesta nada. Si ya tengo a la gente moviendo mi ganado, pues les pido que hagan exactamente lo mismo con el ganado de mi vecino que se quedó ahí. No voy a dejar que se ahogue. Y entonces arreamos el ganado junto con el mío y lo sacamos del peligro. En ese momento yo no puedo dar aviso y esperar a que me confirmen si está de acuerdo o no está de acuerdo. Es decir, ahí tengo que actuar por la emergencia. Una vez lleve el ganado a tierra segura, entonces ya le puedo dar el aviso. Mire, pasó tal y tal cosa y yo me hice cargo de mover su ganado. ¿Por qué le va a dar el aviso? Porque él probablemente ahí tuvo que realizar gastos extra y tiene derecho a que le resarzan por esos gastos que tuvo que realizar, por tiempo hombre para mover ese ganado y entonces para poderle cobrar por esos gastos, tienen que avisarle. Y la otra situación es que, ¿qué hago con el ganado? Lo tenemos ahí arriba, pero a ese ganado hay que darle de comer, hay que atenderlo. Y entonces al darle el aviso, pues el otro, si le puede contestar, le va a contestar probablemente que le haga el favor de seguirlo atendiendo y en cuanto pase la tormenta, él se acerca a la finca y arregla cuentas con el señor. Para eso sirve el aviso. Pero si la persona había dejado abandonado el ganado y no se le encuentra, dijimos, el aviso se le da al juez. Señor juez, en virtud de esa tormenta y todo lo demás, tuve que mover el ganado de la otra persona para evitar que se ahogara. ¿Qué pasa si no da el aviso? Mire, hay gente malagradecida, que no sería raro que demandar a esta persona por haberse metido a tocar su ganado. Y entonces uno tiene que salvaguardarse. ¿Por qué podría una persona hacer eso? Digo yo, bueno, se me ocurre lo más malvado, esto ya es hilar muy fino. Imagínense que yo quiero defraudar a un banco y ese ganado lo tengo, solicité un préstamo por él
y me dieron más de lo que ese ganado vale y ya no voy a poder pagarlo. Entonces, como está asegurado, mejor que se ahogue. Así no tengo que pagarle al banco nada. Y todavía me quedó plata. Entonces, esa persona puede molestarse muchísimo si alguien mueve el ganado y lo saca del peligro y luego no se cumple lo que él pretendía de mala fe. Y no sería raro que demande a la otra persona. Por eso es importante dar el aviso. Por eso es importante que el juez sepa que ese ganado se movió por emergencia, dice la ley. No fue por gusto, no fue porque quisiera, sino porque corría peligro. Y entonces había que hacerlo. El artículo 1600, ¿qué dijimos? 10. Dar el aviso. Aquí está, el 1606, perdón. La segunda parte dice, si no fuere posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. Bueno, hay que dar el aviso, es importante. La siguiente obligación, devolver al dueño las cosas o frutos que le son propios. Eso lo encontramos en el artículo 1706. Ese me lo leen ustedes, eso ya es del mandato. El fundamento para llegar ahí, ya lo dijimos, era el 1607, ¿verdad? Que nos dice que nacen derechos y obligaciones similares a las del mandatario y las del mandante. Entonces, devolver al dueño las cosas, lo encontramos en el 1706, y rendir cuentas, que es el otro, lo encontramos también ahí en el 1706, todo en virtud del 1607. Y por último, lo que hemos dicho desde 1605, que hay que resarcir daños y perjuicios. En cuanto a las obligaciones del dueño, bueno, aquí ya todas están mucho más claras. Las obligaciones del dueño, primero, contestar el aviso. Ya dijimos cuáles son las consecuencias, los artículos ahí ya los tienen ustedes, 1605, 11 y 12. Los van a leer ustedes. Ya se me está acabando el tiempo. Responder de las obligaciones contraídas en su interés, 1612. Pagar al gestor los gastos realizados en su interés. Y lo último, remunerar al gestor. Quiero que me vean el artículo 1615 y el 1625, me los analizan y me van a explicar esos dos artículos en un ratito. Entonces, nos vemos en unos 2 minutos. Ahí. Mire, Manuel.